Vamos entonces a la clase correspondiente para el día de hoy, lo que es la neumatología, así como suena. Algunos la comienzan con P, pero la P es muda, al igual a psicólogo. Neumatología, así sencillamente como suena. Vamos a hablar entonces de lo que es esta área hermosa, y la base bíblica la tenemos en Juan 15:18. Si me amáis, Jesús, antes de haber muerto y resucitado, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, oiga, otro consolador, para que esté con vosotros, oiga, para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, oiga, con vosotros, hablando de que el Espíritu estaba en Jesús, y estará en vosotros, hablando después que ellos nacieran de nuevo, ¿sí? Después de que Jesús muriera y resucitara y les transfiriera la vida eterna, ellos podían nacer de nuevo para que entonces el Espíritu Santo estuviera en ellos. Luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Pero ese vendré otra vez a vosotros no se está refiriendo exactamente a él. ¿Se está refiriendo a quién? Al Espíritu Santo, que es otro consolador. Ese término otro es uno igual a yo, pero no soy yo, pero tiene las mismas capacidades, tiene el mismo potencial, tiene las mismas características, tiene los mismos principios y valores, y estamos unidos en un solo proyecto para llevar a cabo el plan de salvación. Ahora, una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado de no contristar, oiga, o apagar al Espíritu, según lo registrado en Efesios 4:30 y Primera a Tesalonicenses 5:19. Una de las formas de contristar y apagar al Espíritu viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, y por consiguiente es dejarlo inoperante, y esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Primera a Corintios 12:1. Debemos dejar en claro que originalmente no se escribió así. Está escrito como sigue. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales. Cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena, entre otras cosas, el ascenso, el mover la bendición y el progreso de la iglesia en el espíritu. La ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Hay muchas cosas que Dios ha querido hacer, oiga, en su propósito, con la iglesia, por medio del Espíritu, pero lo ha detenido la ignorancia en la que la iglesia, en la que ésta vive en relación a los asuntos del Espíritu. Debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad es un elemento de cooperación que Dios usa
para el beneficio de la iglesia y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás. Una de las cosas que yo quiero que usted analice es esto que viene a continuación. Oiga esto. Oiga esto. Jesús, una vez que él muere y resucita, está con los discípulos 40 días. Al cabo de los 40 días, asciende al cielo. Ellos lo vieron irse y unos ángeles que estaban ahí, o un ángel les dijo: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, así como se fue, vendrá otra vez. Ahora, después de esa ida de Jesús, búsqueme un registro en las escrituras que Jesús se le haya vuelto a aparecer a la iglesia. No lo va a conseguir. Después de esa ida, oiga, en las afueras de Jerusalén, que Jesús asciende al cielo, más nunca la iglesia volvió a verlo. No hay un registro en la Biblia como tal. Y usted me diría, capítulo 9. Un hombre llamado Saulo de Tarso iba camino a Damasco y se le apareció Jesús. Sí, pregunto, ¿Saulo era cristiano? ¿Qué iba hacia Damasco? ¿A jugar metra? Con las cabezas de los cristianos. Al único que se le apareció, a un inconverso, que iba camino a Damasco. Solamente lo derribó de la cabalgadura y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso fue todo. Y luego le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Te lo pongo aquí, un pedazo de cabilla de este tamaño con la punta afilada, y yo comience a darle cabezazos así. Eso es dar coces contra el aguijón. Eso era lo que estaba haciendo Saulo, que después pasó a ser Pablo, después que se convierte. Pero ¿en qué otra ocasión aparece Jesús? En todo el Nuevo Testamento. ¿Cuándo volvió a aparecer? Jamás y nunca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús funge, no finge. Jesús funge como el novio y la iglesia funge como la novia. ¿Sí? Y mientras la novia está en preparación, el novio no puede ni debe verla. Y no tiene la necesidad, porque ya están comprometidos. Quien está preparando la novia es el amigo del esposo. ¿Quién es el amigo del esposo? El Espíritu Santo. Entonces, sáquese de la cabeza, oiga, sáquese de la cabeza la embuste que por años nos han predicado y dejemos de predicar ese embuste cuando estamos emocionaditos en el culto y comenzamos: aquí está Jesús, está caminando por aquí, viene por este lado, está abrazándolo. Eso es mentira. Dejemos de hablar tonterías en los cultos y saquemos las emociones de nuestras predicaciones. Jesús como novio no puede, óigame, no puede tener intimidad con la novia hasta tanto que no se case. Porque cuando hablamos de intimidad de un novio y una novia, es estar los dos a solas. Es quitarse la ropa. Es verse y es tocarse. Ahora, antes del matrimonio, esto moralmente es legal entre nosotros. Muy buena esa. Ahora, Jesús sí lo hace. Es decir, Jesús antes de casarse con su novia desposada, sí tiene intimidad y se le mete en los cultos, se le mete en la vigilia y se les mete en los ayunos y en varios sitios por ahí. Búsqueme un registro bíblico donde Jesús vuelva a aparecer a la iglesia. Se le apareció a Pablo, no era iglesia. Y después que se le apareció, ahí más nunca se le apareció. Ah, pastor, pero es que Pablo habla de que él fue traspuesto al tercer cielo. Pablo no lo afirma como tal. Él dice: conozco un varón. El tal fue al cielo, no sé. No afirma, no asegura haber ido. Sí asegura que recibió mandamientos, recibió palabras para llevar a cabo un trabajo. Pero no habla
de que vio, que se abrazó, que Jesús caminó con él. No. Pero sí habla en muchas ocasiones, y lo vamos a ver, cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a tal sitio. Cuando le advirtió que no subiera a Jerusalén y Pablo de porfiado fue y allá le dieron una pela. Porque le había advertido el amigo de el esposo. Él como novia, como iglesia, estaba para ser dirigido por el Espíritu Santo, por el amigo del esposo, no por el esposo mismo. Porque todavía nosotros no nos hemos casado. Nuestro primer encuentro con Jesús, ¿sabe dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el primer encuentro que usted va a tener con Jesús? Usted tuvo uno espiritual el día que se entregó, pero le aclaro algo. El que estaba ahí no era Jesús, era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que lo convenció del pecado, de juicio y de justicia. El que quitó de usted el pecado y colocó la justicia en usted fue el Espíritu Santo. Que lo hizo porque Jesús se lo ganó en la cruz del Calvario, eso es clarísimo. Pero el encargado de entregar los beneficios de la salvación es el Espíritu Santo, no Jesús. Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y dejando que el Espíritu Santo, que sabe hacer las cosas, las haga. ¿Están aquí? Entonces, ¿cuándo es que nos vamos a ver nosotros con Jesús por primera vez cara a cara? En las nubes del aire. El día que seamos arrebatados, sacados de la tierra por el Espíritu Santo y entregados en las nubes del aire por el Espíritu Santo. ¿En las manos de quién? Del novio. Ahí sí. Nos unimos. De ahí nos vamos a las bodas del Cordero. Es decir, el trayecto hacia el verdadero lugar santísimo y el trayecto que vamos a caminar de la mano con el que nos va a entregar, ¿sí? Como ese padre, como ese tío, como ese amigo que determinaste que fuera quien te entregara en el altar, ese trabajo lo va a hacer es el Espíritu Santo y nos van a entregar en las nubes del aire. Ese es el altar donde nos van a entregar. Y de ahí para el tercer cielo, para estar con Jesús para siempre, no en el tercer cielo. Vamos a estar con él para siempre, sí, pero no, allá vamos a estar, son 7 años y luego de esos 7 años regresamos otra vez a la tierra con él. Por supuesto, cuerpo glorificado. Ahora, beneficios para el beneficio de la iglesia. Y a su vez, es un arma, el Espíritu Santo, que el creyente tiene en contra de Satanás. Oiga, sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer. Primera de Samuel 3:7. Se registra que Samuel no había conocido a Jehová por causa de que la palabra no le había sido revelado por falta de conocimiento. Un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el altar o en el templo, en este caso Samuel. Cuando hay en nuestros tiempos, ¿cuántos hay en nuestros tiempos ministrando, oiga, en el altar y no tienen conocimiento del Espíritu Santo? ¿Sabes quiénes son esos? Los que dicen lo que yo les dije al comienzo. Hermano, aquí está Cristo Jesús, aquí se está paseando, aquí está poniendo las manos sobre la gente. No, el que diga eso o es un ignorante o no tiene conocimiento, que creo que es lo mismo, ¿no? O no respeta lo que está escrito. Porque ya va, gente, otros dicen, no, que aquí están los tres, menos. Aquí está uno, el Espíritu Santo. Es que yo no lo siento, perdóneme, ese es su problema. Él está si usted no sienta, porque él está es por fe, él no está por los sentidos. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Sienta usted o no sienta, él está aquí, punto. ¿Por qué? Está escrito. Y eso sencillamente se cree, no se siente. Ahora, tenemos el montón de gente sin conocimiento del Espíritu Santo y ministrando en los altares. Algunos, similar a lo que se dio en los 12 discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo les preguntó si
tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso está registrado en Hechos, capítulo 19, verso 2. Reitero, este es un denominador común en un gran porcentaje de nuestros feligreses, en nuestras congregaciones, incluyendo al liderato. La falta de conocimiento en el seno de la iglesia en relación al Espíritu Santo no se da por falta de información que hay en el texto sagrado, ya que desde Génesis, oiga, 1:2 hasta Apocalipsis 22:17 se tiene información de la tercera persona de la deidad. Toda Biblia está impregnada o saturada de una vasta información del Santo Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucede? Que como no se estudia sistemáticamente las ciencias teológicas, porque todo lo que usted tiene en la mano en una Biblia es teología. Y todo el que lee Biblia está estudiando teología, pero lo está haciendo de manera empírica. Inspiración personal, empírico, pero no lo ha hecho de manera sistemática. El tema que nosotros acabamos de ver, ¿cómo se llamaba? A ver si lo recuerdan. El que terminamos la semana pasada. ¿Cómo se llamaba el tema? Cristología, señoras y señores. Eso se llama teología sistemática acerca de Cristo. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando ahorita? Neumatología. Eso se llama teología sistemática en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Es decir, el tema que nos atañe y el tema que vamos a estar escuchando por estas 12 o 15 horas de clase que vamos a estar estudiando este material es netamente la persona del Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer de manera sistemática. Sin embargo, todo lo que voy a dar aquí no es todo lo que está en la Biblia acerca del Espíritu Santo. Vamos a dar algunas partes, lo demás se lo dejamos a usted para que usted lo busque. ¿Sí? Para que usted busque y vayan revisando. Ok, ahora, oiga, Jesús dijo que bajo la ignorancia no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos. La ignorancia nos limita. Jesús dijo, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que conocemos, testificamos. En Juan 3:11, el apóstol expresó algo muy similar. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Nunca podremos ir más allá de lo que conocemos. Nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. Por consiguiente, ¿cómo se lleva una vida en el Espíritu si no se conoce? Oiga, a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacer su vida el Espíritu Eterno en aquellos que, siendo su morada, no conocen al morador? Reitero esto, escuche esto. Nunca podremos ir más allá de lo que conocemos. Oiga, nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. ¿Cómo se lleva una vida en el Espíritu si no se conoce a la persona del Espíritu? Es decir, por años nosotros hemos creído que andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu es hablar en lengua y danzar. Eso es todo. Lo que en su gran mayoría la iglesia y el liderato de la iglesia tiene como ser espiritual, hablar en lengua y danzar. Pero ya va, más de uno de los que danzan y más de uno de los que hablan en lengua, usted no los ve metidos en chisme. Por favor, no lo digan, para que no se enteren aquí en el video. Más de uno de esos que usted ve metidos, que hablan en lengua y que danzan, usted no los ve cuando tienen negocios vendiendo y el peso le tienen restado 100 o 200 gramos. Más de uno de esos que usted oye hablar en lengua y danzan, quitan prestado y no pagan. ¿Usted no los ha conocido? Pues ese soy yo nada más que he conocido a esa gente. He tenido esa desdicha. ¿Sí? Ahora, óigame bien.
Hablar en lengua no es andar en el espíritu. Porque aquí en Sorte, yo no he ido, pero los amigos míos que han ido me dicen que hay, danzan y hablan en lengua también, en la montaña de Sorte. Y ahí no está el Espíritu Santo. Entonces, hablar en lengua y danzar no es una muestra de que una persona ande en el espíritu. Porque hay mucha gente danzando y hablando en lengua, movido, influenciado y otros poseídos por demonios. ¿Sabe por qué? Porque los dones se pueden imitar, pero el fruto no. ¿Sí? Ok. Y andar en el espíritu no es andar en los dones, es andar en el fruto. ¿Sí? Andar en el espíritu es andar en el fruto, no en los dones. Ahora, nadie, escúcheme, absolutamente nadie que no ande en el fruto podrá manifestar los dones. Eso es así como suena. Es imposible que una persona que no se mueva en el fruto del espíritu se pueda mover los dones del espíritu. ¿Qué es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del espíritu. Ese es imposible que lo imite el diablo o una persona natural. El fruto. Pero los dones son imitables. Ahora, ¿cómo puede hacer su vida el Espíritu Eterno en aquellos que siendo su morada no conocen al morador? Jesús en Juan 14:18 dijo, oiga, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros y estaré en vosotros. Ese vendré a vosotros no es él el que iba a venir, es el que él iba a enviar. ¿Sí? El otro, consolador. En este pasaje Jesús se refiere a la asistencia que obtendremos de él en la persona del Espíritu. El término huérfano es del griego orfano, de donde se deriva el término castellano orfanato, orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recurso. Esta es la vida de un hijo de Dios cuando no toma en cuenta, oiga, la vida del Espíritu Santo. Vive a la deriva, sin dirección, sin recurso, sin propósito. Vive totalmente aislado de la verdad y por consiguiente su destino es el fracaso, lamentablemente por él. Y le digo algo, le aclaro. ¿Sabe que tenemos personas de edad adulta que se les muere papá y mamá y quedan huérfanos? Así como tenemos niños que se les muere papá y mamá y no quedan huérfanos. Es decir, la sociología y las leyes civiles no han registrado una edad específica en la cual un individuo al morirse de papá y mamá quede huérfano. Sí, la ley ha establecido que los niños son de 0 a 12 años. El número 13 es una fecha de transición y de 14 en adelante ya es un adolescente. Pero un niño legalmente es de 0 a 12 años. Ya de 12 años para adelante no es niño. ¿Sabe usted eso? Hasta los 18. Después de 18 deja de ser adolescente. Pasa a ser un joven hasta los 35. Ok. Pero no hay una ley que me diga de qué edad en adelante un individuo, una persona es huérfana cuando se le muere papá y mamá. Pero tenemos adultos que se les muere papá y mamá y quedan huérfanos. ¿Por qué razón? Porque ellos dependen de papá y mamá. Entonces, cuando usted depende de alguien, en este caso papá y mamá, y se murieron, tenga usted la edad que usted tenga, usted quedó huérfano. Pero cuando usted no depende de papá y mamá, puede ser un niño que lo crió la abuela, lo crió el tío, o lo está criando otra persona,
o es un niño que le tocó desde muy temprano salir a trabajar, se le muere papá y mamá, él sigue la vida hacia adelante porque él no dependía de papá y de mamá. Entonces, ese individuo no puede ser contado como un huérfano. Ahora, en el caso de nosotros como iglesia, oiga, si nosotros no estamos dependiendo del Espíritu Santo, ¿de quién dependemos? Dice la palabra. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, señoras y señores, dijo el mexicano, somos huérfanos. Porque de Cristo nos vamos a depender, porque Cristo dejó al Espíritu Santo encargado de ese trabajo. Es decir, la iglesia tiene un solo agente para ser perfeccionada. Eso lo vamos a ver más adelante, pero le voy a adelantar este detallito. Para la perfección de la iglesia fue dejado un solo agente y se llama Espíritu Santo. Así que usted como creyente no le esté pidiendo a Jesús que venga a auxiliarlo, que venga a resolverle sus problemas o dificultades o que venga a acompañarlo, porque para eso él dijo que no nos iba a dejar solo o huérfano, que es lo mismo. Pero cuando yo ignoro y desconozco y no le doy la posición que el Espíritu Santo tiene y la posesión que el Espíritu Santo tiene, entonces yo vivo lamentablemente como un huérfano teniendo padre. Es decir, hijos huérfanos con padres vivos. ¿Sabía usted que Jesús no lo crió su padre que lo engendró? Lo crió un padrastro. A Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, lo crió un padrastro llamado José. Jesús no era hijo de José. Jesús era hijo de Dios. Y lo crió un padrastro. Usted dichosa que la crió su papá. Dichoso que lo crió su papá. Yo también, gracias a Dios por eso. Pero a Jesús lo crió un padrastro. Hay muchos padrastros que se portan mejor que algunos papás. Ese es otro detalle. Al igual que algunos hijastros se portan mejor que algunos hijos. Yo los he visto yo. Ahora, oiga bien. Reitero lo que le dije. Y usted lo ha leído en la Biblia. Jesús, después de 40 días de haber estado con los discípulos, fue elevado al tercer cielo. Y después de eso tuvo un encontronazo por allá con un tipo llamado Saulo de Tarso, lo convirtió en Pablo y ya. No hay un registro en las escrituras cuando Jesús nuevamente se haya relacionado con alguien sobre la tierra. Siempre al que dejó fue ¿a quién? ¿A quién dejó? Que ya usted escuchó. Para que sepan en el video que no estoy solo. Al Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Oiga, sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto, entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios. El Espíritu Santo es el poderoso agente ejecutivo de la dualidad de Dios Padre y del Dios Hijo. Del Dios Hijo. Ellos nada van a hacer, oiga, en la congregación de los santos, en usted y en mí, sin la intervención del Espíritu Eterno, por causa de estas verdades que se han dicho en la introducción, nace la necesidad de preparar este seminario que nos servirá de gran ayuda para ser eficaces en la vida del Espíritu. Quiero recalcar nuevamente esto que acabo de decir. Oiga, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí? Si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús, analicen, cabeza fría, nervios de acero, dijo uno por ahí, como el Paracleto, el Consolador o el otro, entonces es lógico
que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios. El Espíritu Santo es el poderoso agente ejecutivo de la dualidad, oiga, del Dios Padre y del Dios Hijo. Ellos nada van a hacer en la congregación, en usted y en mí, de los santos, sin la intervención del Espíritu Eterno. Por causa de estas verdades que se han dicho en la introducción, nace la necesidad de preparar este seminario que nos servirá de gran ayuda para ser eficaces en la vida del Espíritu. Y cuando yo le hablo de la vida del Espíritu, yo no le estoy hablando de hablar en lengua, no le estoy hablando de danzar. Yo le estoy hablando es de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que se me escapó una. Son 9 manifestaciones de un carácter. No dice el texto los frutos, es el fruto. ¿Por qué no los frutos? Porque es un carácter que tiene 9 manifestaciones. Y esas 9 manifestaciones, reitero, es amor, ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están las 9. Los dones son 9 también, pero los dones los puede imitar el diablo. Pero el fruto no. Porque el fruto es el carácter, oiga, del Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos estamos moviendo en esta posición o en estas 9 características, en estas 9 manifestaciones, óigame, así no estemos hablando en lengua, así no dancemos, andamos en el Espíritu. Amén. Pero le agrego algo. Si usted se mueve en estas 9 características, en estas 9 manifestaciones, usted es candidato número 1 para danzar en el Espíritu. Con respeto, sin locura, sin estar haciendo cosas que vayan en detrimento de usted y de los que están en el sitio. Por el Espíritu percibía unas cositas en esto hace días, que es lo siguiente, y aquí quiero que lo analicen. Escúchenme, como se dice, como alguien dice por ahí, con cabeza fría. Óigame esto, hay cosas que se están haciendo en nuestros cultos, ¿sí?, que van en detrimento de la vida social y de la vida moral de la iglesia. ¿Cómo? Hay ciertas, yo diría, me atrevo a decirlas, pseudo manifestaciones que se están dando en nuestros cultos que van en contra de los principios morales y de los principios sociales de la iglesia. Le digo una. Está quedando grabado. Primera vez que lo voy a decir. Cuando hay una hermana danzando o sale un hermano danzando y tenemos que comenzar a buscar trapos para taparle la barriga porque cayó patas arriba y se le ve la barriga o se le ve muy pronunciado sus atributos, porque nosotros sí tenemos atributos, porque alguien nos atribuyó atributos. El que no tiene atributos es Dios, porque no hay nadie que le pueda atribuir atributos a Dios. Por lo tanto, Dios tiene propiedades, pero nosotros sí tenemos atributos. Entonces, cuando alguien tiene que andar con un trapito para arriba y para abajo, para tirarlo encima, cuando cayó en el suelo, ¿usted cree que eso es de Dios? Que ande alguien que tenga que andar con un trapo tapando a las hermanas y a los hermanos, que en una de esas movidas, en un levantar de alguna pierna o alguna caída, entonces nuestras hermanas estén mostrando su ropa íntima. ¿Usted cree que eso es de Dios? Contesten, díganme algo. ¿Usted cree que es de Dios que yo arranque a danzar y haga como me hicieron a mí por allá en un pueblo, que un individuo, él abría los brazos así, comenzaba a dar vuelta como un loco y yo venía caminando y me puso la mano aquí en la nariz y paré el chorro de sangre? ¿Usted cree que eso es de Dios?
que yo salga supuestamente danzando y que desacomode toda la silla y que tumbe todo eso para allá y que interrumpa a otro que está adorando. ¿Usted cree que eso es de Dios? Yo he visto gente danzando, escúcheme. Yo no estoy en contra de la danza ni estoy en contra de hablar en lengua. Lo que estoy es en contra del desorden que se hace en estos casos y en estas acciones. Yo pastoreé una hermana que no sé qué es de la vida de ella, si está aquí en la tierra o está en el plano celestial, porque no la veo desde el año 90. Ella comenzaba a danzar, siempre se quedaba así como Isidro por allá atrás. Esa era su costumbre. Y de repente ella comenzaba a danzar. Ella danzaba como una palomita. Así se iba hacia adelante y hacia atrás. Y se salía del grupo y la vi varias veces llegar al altar a ponerle la mano encima a alguien a orar por él, pero no interrumpía ni dañó la silla, ni interrumpió a nadie allá abajo. Eso es una danza en el espíritu. Pero vi un caso en una vigilia, en un sitio por allá, que no vale la pena decirlo, 2 de la mañana, de repente salió un tipo supuestamente danzando, estábamos en una vigilia abajo de un puente en la orilla del río porque había bautizo en la mañana y el tipo cayó a las 2, largo a largo adentro del río, que otro tuvo que tirarse para agarrarlo. ¿Usted cree que eso es del espíritu? Escúcheme, todo lo que vaya en detrimento, en daño, en perjuicio de la iglesia, no es de Dios. Porque el Espíritu Santo es todo un caballero. Amén. Y el Espíritu Santo no va a hacer que Octaviano Torres venga a hacer el ridículo. Y tampoco va a impulsar a que las hermanas estén mostrando lo que no deben estar mostrando. ¿Están aquí o se fueron? Yo creo en la manifestación del Espíritu, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el Espíritu Santo, escúcheme, es el único agente que fue dejado por parte de Jesús para perfeccionar a la iglesia. Es más, el Espíritu Santo es el que inspiró a los más de 40 escritores que escribieron la Biblia, que nosotros tenemos, porque hay otra que usa la Iglesia Católica, que tiene la que nosotros comúnmente usamos, tiene 66 libros, pero hay otra que tiene 73, pero hay otra que la usan los, se me escapa ahorita el nombre, para el Medio Oriente, tiene 90 libros, más grandecita. Entonces, por supuesto, hay más escritores. Ahora, Pablo, hay una serie de libros, escúcheme, que dentro de los libros que están en la Biblia se hablan de ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde está cuando Pablo en 1 Corintios habla de otra carta que les había enviado antes? ¿Dónde está? Y otros libros en varias partes de la Biblia que se habla de ellos y no los tenemos. Ok, le cuento. En el año 125 de la era cristiana, perdón, me quedé corto. En el 325 de la era cristiana, ¿en el qué? 325 de la era cristiana, hubo un hombre que se apropió de todos los libros de índole espiritual. Todos los libros los recogió. ¿Sabe quién fue ese? El que comenzó a organizar a la Iglesia Católica, que tomó el poder en el año 313. Se me escapa ahorita el nombre del individuo. Recoge todos los libros y se los entrega a San Jerónimo de Estridón, que es el que escribe, oiga, el que escribe la primera Biblia, la Vulgata Latina, que la sacan en el 327, en el cual se cree que una gran cantidad de libros de los que recogieron, de todos los que había, no los quisieron meter ahí. Entonces,
La Biblia se organiza organiza la Biblia como libro en el 327 de la era cristiana. Sin embargo, quiero aclararle algo que es esto. Es decir, parte de los católicos, ellos dicen que ¿qué vamos a hablar nosotros de Biblia si nosotros usamos es la Biblia que ellos hicieron? Ya va, ¿que ellos qué? Hicieron. No, hicieron no. No me venga con ese cuento. Que ellos diagramaron, que ellos ajuntaron, que ellos acomodaron, sí. Porque ninguno de los escritores bíblicos era católico o es católico. Ninguno. Todos los escritores bíblicos fueron israelíes, excepto uno. ¿Cuál es ese escritor bíblico no israelí? ¿Lo sabía? Lucas. Es griego. Es el único escritor no israelí. Todos los escritores bíblicos, de paso, los libros llamados apócrifos, también son escritos por israelíes. Todos fueron escritos por israelíes. Óigame, la Iglesia Católica vino a existir del 325 para acá. Cuando se me escapa el nombre del emperador que comenzó a tratar de manipular a los líderes cristianos de aquel entonces, y como ellos no se dejaban manipular, mató a 45,000 para luego apropiarse de los espacios donde estaba la iglesia y luego someter el resto. Y después dijo que se había convertido al cristianismo. Nunca se convirtió al cristianismo. Él trató de torcer al cristianismo porque el cristianismo es intorcible. Él torció a un poco de gente que estaban en el cristianismo. Eso es otra cosa. Porque es que la verdad, ¿quién tuerce la verdad? Nadie. La gente se tuerce frente a la verdad. Pero la verdad, ¿quién la tuerce? Nadie. Es como una ley. Es decir, la ley de la gravedad. ¿Quién la viola? Nadie. Todo el mundo se estrella contra ella. El que trata de violarla. Entonces, la Biblia, óigame, toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre ha estado pendiente en todas las traducciones, todos los trabajos que se han venido haciendo. Siempre el Espíritu Santo ha estado pendiente de los diferentes cambios de idioma que se han dado y en la traducción. Sí hay ciertos errores, sí los hay, por causa de el gran agotamiento de los que se ponen a escribir. El detalle es que yo no sé si usted algún día ha hecho un trabajo que usted lo haya hecho por una semana todos los días. ¿Ustedes han hecho alguna vez un trabajo toda una semana, todos los días, que ya usted hace las cosas no porque quiera hacerlas, sino que las hace automáticamente? Y entre esas cosas automáticamente que usted hace y dice, se le salen algunas cosas que no las pensó, sino que las dijo y las hizo. Y después tiene que salir a corregir. ¿No le ha pasado eso a ustedes ninguna vez? No creo. Ustedes todo lo han hecho meticulosamente. Qué bueno, qué bueno. Pero alguien que se sienta con 66, o en este caso ponle los 66 libros que sacaron, pero ponle que habían 100 o 150, y se pusieron a transcribir a puño y letra, puño y letra, puño y letra. Es decir, para hacer una Biblia pasaban 3 años. Entonces, lo que es 3 años sentado en no sé, en una silla, una cuestión, escribiendo a puño y letra, puño y letra. Ya los ojos se le ponen así, usted lo que ve es letra y letra por todos lados. Entonces hay momentos en que, le digo, uno como predicador, yo he pasado 6 horas predicando una tras de la otra, una tras de la otra. Y ya la hora número 6, ya uno las palabras le salen solitas, pero a veces hay cosas que uno dice automáticamente, que no están acorde al detalle, que ustedes allá en la mente tienen que acomodarla. Entonces eso pasó con algunos copistas y por eso hay ciertos errores en algunas traducciones de la Biblia. Sin embargo, reitero, el Espíritu Santo es la persona que inspiró a todos los que escribieron lo que se escribió. El Espíritu Santo es el mejor maestro que hay. Amén. De paso, no hay una profecía más segura que la que está escrita. El detalle es que usted y yo tenemos que ubicarnos en espacio y tiempo. ¿Sí? ¿En qué sacerdocio usted está?
¿Usted está claro en qué sacerdocio está? Usted sabe que en la Biblia se han dado 3 órdenes sacerdotales. ¿Cuáles son esas 3 órdenes sacerdotales? Sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón y ahora el gran sumo sacerdocio de Jesús. De paso, eterno, porque no se levantará otro sacerdocio. Y en este sacerdocio hay cosas que se dijeron en los otros que no tienen nada que ver con esto. Pero para eso hay que estudiar sistemáticamente. Para eso hay que hacer un seguimiento de lo que hemos venido analizando y estudiando. Entonces, nosotros estudiamos cristología, ¿verdad? Ya terminamos o estudiamos parte de lo que es la cristología. Ahora hemos iniciado con neumatología. Y le reitero, esto es parte de lo que es la neumatología. Entonces, les voy a agradecer que me tengan paciencia y que vayan leyendo y que pregunten lo que no entienda, anote lo que no entienda, pregunte. Ahorita al terminar la clase ya vamos a entrar en las preguntas. Sí, se nos fue el tiempo, ya tenemos 45 minutos, vamos a las preguntas.